Bueno, buenas tardes. Voy a ir compartiendo la pantalla. Mm, Vale, perfecto. Pues bueno, buenas tardes otra vez. Esta tarde vamos a hablar sobre el sistema inmune en el cáncer pediátrico. ¿Vale? Como siempre, os voy a enseñar un poco los puntos por los que vamos a pasar a lo largo de esta clase, empezando por los conceptos básicos del sistema inmune, que ya sé que lo conocéis perfectamente, pero por partir de un mismo punto y luego ir comparando tanto con la evolución de este sistema hematopoyético, que nos va a llevar a esos componentes principales de los que vamos a hablar, tanto para poder hablar de las diferencias principales entre el sistema inmune pediátrico y el adulto. Hola Patricia, ¿qué tal? Que veo que te acabas de conectar, simplemente estaba comentando los puntos del esquema de la clase, que serán estos siguientes, los conceptos básicos. Un poco vamos a hablar también de la evolución del sistema hematopoyético, de las diferencias principales entre el sistema inmune pediátrico y el adulto, nuevos paradigmas que me han parecido interesantes comentar en esta clase y por último, y más importante, el impacto del sistema inmune infantil en el desarrollo de cáncer. Pues bien, vamos con esos conceptos básicos del sistema inmune. ¿Está grabando bien? Sí. Bueno, pues el sistema inmune, como definición, es una compleja red que se va a encargar de proteger al organismo, tanto contra factores ambientales intrínsecos como extrínsecos, ¿vale? Entre las funciones principales, el papel fundamental va a ser proteger al huésped tanto de funciones de infecciones como de tumores o de daño tisular y va a llevar a cabo, por tanto la iniciación de las respuestas inflamatorias como la regulación del equilibrio entre mediadores proinflamatorios y antiinflamatorios, ¿vale? Va a tener estos dos objetivos. A lo largo de la historia se ha tenido este concepto, este paradigma clásico de lo propio frente a lo no propio en cuanto a este papel fundamental del sistema inmune. Pero, sin embargo, los estudios más recientes votan más por llevar esta idea hacia una interpretación del papel fundamental del sistema inmune basándose en señales de peligro, en señales de daño o de perturbación. Por tanto, se ha visto que este sistema inmune tiene un estado muy dinámico y también que depende mucho del contexto, ¿vale? Se va a necesitar adaptar de forma constante a este concepto y a estas señales de daños, que como decíamos al principio pueden ser tanto intrínsecas como extrínsecas, ¿vale? Vamos a ver estos puntos de abajo. Vamos a hablar del origen de las células inmunes, las dos partes más importantes, estas dos inmunidades, innata y adaptativa, y por último, la conexión fundamental entre ambas. ¿Vale? El origen de las células inmunes se encuentra en la hematopoiesis, que como probablemente ya sabéis es este proceso mediante el cual se van a generar todas las células sanguíneas y también del sistema inmune. Y se originan gracias o a partir de las células madre hematopoyéticas. Y estas células se van a definir principalmente por dos características fundamentales. Por una parte, su capacidad de autorrenovación o self-renewal y por otra parte la diferenciación multilinaje, ¿vale? La capacidad de poder diferenciarse a distintos linajes como eritroide, megacariocítico, linfoide o mieloide. Este inicio del desarrollo va a comenzar de forma muy temprana, a las 2 o 3 semanas postconcepción, gracias a la formación del saco vitelino secundario, aunque esto vamos a verlo más en profundidad en la evolución del siguiente punto. En cuanto a la inmunidad innata y adaptativa, vemos que son las dos ramas interconectadas fundamentales que caracterizan este sistema inmune. Ambas tienen este mismo punto de origen, que serían las células madre, y están interconectadas entre sí, como podéis ver en este esquema, a través de ciertos componentes principales. Vamos a ir más en detalle con cada una de ellas. Para empezar, la inmunidad innata es aquella primera línea de defensa del sistema inmune que va a responder de forma rápida y sin especificidad, ¿vale? Entre los componentes principales de esta inmunidad innata encontramos monocitos, macrófagos, neutrófilos, células dendríticas y también esas células natural killers que se encontraban mediando la interrelación entre ambas inmunidades.
¿Cómo van a funcionar? ¿Cómo van a reconocer esos factores intrínsecos o extrínsecos o intrínsecos? Gracias a receptores de reconocimiento de patrones o PRRs, ¿vale? Que van a detectar dos tipos principales de señales de amenaza. Por una parte, se encuentran los patrones moleculares asociados a patógenos o PAMPs, que van a ser moléculas típicas de patógenos como bacterias, virus, hongos, como por ejemplo el lipopolisacárido, ¿vale? Y por otra parte, van a tener estos receptores de reconocimiento asociados a daño, ¿vale? Patrones moleculares que se caracterizan por ser moléculas intracelulares que se liberan por tejidos dañados o células apoptóticas y que de manera normal, en condiciones fisiológicas normales, no estarían expuestas a este sistema inmunológico, ¿vale? Se mostrarían tras este daño o esa apoptosis. Y las respuestas que se van a dar van a ser inflamatorias, ¿vale? A través de la secreción de citoquinas proinflamatorias y también de especies reactivas del oxígeno. Esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando esta inmunidad innata con todos estos componentes que podemos ver aquí realiza una respuesta inmune, se van a liberar estas citoquinas de las que hablábamos, se va a producir una inflamación y se va a conseguir liberar o eliminar el patógeno. Esto deriva en una resolución de la inflamación y sería la regulación sin ningún tipo de alteración. Pero ¿qué ocurre cuando existe una alteración? Puede ocurrir una tormenta de citoquinas, por ejemplo, que dé lugar a una inflamación crónica y que esto derive en una autoinmunidad. De ahí la importancia de que la inmunidad innata tenga una regulación muy controlada para no derivar en esa autoinmunidad o inflamación crónica. En cuanto a la inmunidad adaptativa, esta segunda rama tan importante del sistema inmune va a cumplir con las funciones de respuesta específica y de larga duración. Los componentes principales van a ser linfocitos T y linfocitos B y sus funciones claves van a ser, en primer lugar, tener una especificidad por el antígeno, va a responder de forma específica a los antígenos a través de un proceso mediado por el complejo principal de histocompatibilidad, ¿vale? Y en segundo lugar, mediarían esa memoria inmunológica a largo plazo, ¿no? Sería la característica que les permite generar esa memoria y poder responder de forma más rápida y potente ante una reexposición, ante un patógeno que ya conocemos o que es muy parecido a uno que ya nos ha infectado o que ya ha accionado esa respuesta inmune adaptativa. En cuanto a los linfocitos B, vamos a encontrar dos subpoblaciones principales con orígenes ontogénicos distintos. En primer lugar, las células B2, que serían las convencionales o foliculares, que son aquellas que responden y hacen las funciones normales de la inmunidad adaptativa. Y por otra parte están las células B1 o de tipo innato, ¿vale? Estas se conocen un poco menos y tienen un papel fundamental en la inmunidad innata que realizan gracias a la secreción de anticuerpos naturales, como es la inmunoglobulina M, en un proceso independiente de células T, es decir, al contrario de lo que ocurriría con las células B convencionales. En cuanto a los linfocitos T, estos se van a activar gracias a reconocer los péptidos antigénicos que se presentan en células presentadoras de antígeno a través de este complejo mayor de histocompatibilidad que mencionábamos anteriormente. ¿Qué componentes principales vamos a encontrar entre estos linfocitos T? Pues los principales son los linfocitos T citotóxicos, que son positivos para CD8, expresan esta molécula, que van a cumplir la función de destrucción directa de células diana, tanto tumorales como infectadas por estos patógenos o factores extrínsecos. En segundo lugar, tenemos los linfocitos T colaboradores, ¿vale? Que van a expresar CD4. Estos van a ser los encargados de orquestar toda la respuesta inmune y a través de la liberación tanto de citoquinas como de la respuesta que ponen en marcha van a ser capaces de activar otras células inmunes como son los linfocitos B y las células T CD8 de las que hablábamos que son citotóxicas, ¿vale? Estos colaboradores, estos linfocitos T colaboradores van a variar en distintos subtipos dependiendo de las señales del entorno y polarizando de esta forma la respuesta inmune.
¿Qué polarizaciones vamos a encontrar? La TH1, que sería la característica de una respuesta inmune fuerte contra, por ejemplo, tumores o patógenos intracelulares. Por otra parte, tendríamos la polarización hacia TH2, que son funciones más relacionadas contra parásitos, la inmunoglobulina E, respuestas alérgicas y mastocitos. Y por último, TH17, que sería la que impulsaría o la que derivaría en una respuesta inflamatoria. Otro de los componentes principales son los linfocitos T reguladores. Estos van a mantener la tolerancia inmune y van a prevenir respuestas inmunes excesivas, ¿vale? Aquí tenemos este punto de control que es tan necesario, el que también hablábamos cuando explicábamos la inmunidad innata, ¿vale? Y por otra parte también tenemos linfocitos T de memoria residentes en tejidos y otras células no convencionales que son de origen fetal, ¿vale? Como hemos dicho anteriormente, estas dos ramas del sistema inmune se encuentran conectadas, tienen una conexión normalmente a través de células dendríticas y este complejo mayor de histocompatibilidad en el que se van a presentar esos antígenos externos o extraños hacia las células T, que van a montar esta respuesta activando el resto de componentes de la respuesta inmune. Además de esta conexión entre las dos ramas principales, existe una conexión fundamental entre la inmunidad innata y las células madre hematopoyéticas, ¿vale? Ese origen de todas las células inmunes. ¿Y cómo se ha evidenciado? Pues se ha observado que existe esta conexión a través de la expresión de componentes de la inmunidad innata directamente en estas células progenitoras. ¿Qué tipo de componentes se observan expresados? Pues receptores de reconocimiento de patrones o los PRRs que ya mencionábamos, que se expresan tanto como receptores ligados a membrana como citoplasmáticos y también van a expresar estas células madre hematopoyéticas el complosoma o factores compuestos del complemento intracelular, ¿vale? Todo esto sugiere que las células madre hematopoyéticas sí que tienen un papel no solamente en la diferenciación y en ese origen del resto de la celularidad del sistema inmune, sino también como regulación de las respuestas inmunes innatas y adaptativas. Además, tenemos que tener en cuenta que el desarrollo y la función de este sistema inmune se va a ver muy afectado por la etapa de la vida, fetal, la infancia o el adulto, además de las señales ambientales de las que ya hablábamos. Y de ahí la importancia de la evolución del sistema hematopoyético. Aquí, por ejemplo, en esta imagen podéis ver la diferencia a nivel de los distintos componentes de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa que evoluciona a lo largo de la vida. Y esta importancia de la evolución la vamos a ver en el siguiente punto, ¿vale? Que sería esa evolución del sistema hematopoyético. Esta evolución, según se ha estudiado desde hace muchos años y como tradicionalmente se ha descrito, es a través de un sistema en capas de la evolución que se van sobreponiendo unas a otras y se van sustituyendo unas a otras, ¿vale? Este desarrollo hematopoyético va a coordinar dos objetivos principales y aparentemente contradictorios. Por una parte, tiene como función el crecimiento robusto para poder cumplir y para poder suplir toda esa celularidad que necesitan, y por otra parte, la diferenciación celular, la especificación hacia los distintos linajes que tienen que cumplir esas diferentes funciones del sistema. Gracias a avances en tecnologías de célula única, como el RNA-seq de single cell y también sobre todo del rastreo de linaje, se ha revelado una complejidad y dinamismo muy, muy grandes del sistema inmune que hacen que un concepto de capas se quede un poco restringido y que los conceptos de mosaico o tapiz describan con mayor precisión esas coexistencias y entrelazamiento de linajes y no solamente sobreponer unas capas a otras, ¿no? Esto lo vamos a hablar hablando primero del modelo histórico que se lleva estudiando o que tradicionalmente se ha aceptado, del nuevo paradigma revisado que propone este nuevo tapiz inmune y finalmente hablando del viaje de las células madre hematopoyéticas. Bien, este modelo histórico de capas y oleadas describe la hematopoiesis clásica a través de estas olas que se van sobreponiendo y que producen las células sanguíneas en distintos sitios anatómicos, ¿vale? Según se van generando a lo largo del desarrollo fetal. La primera ola sería la hematopoiesis primitiva,
Después encontraríamos aquellos progenitores eritroides y mieloides y finalmente la tercera ola daría la hematopoiesis definitiva. Aquí podéis ver como las capas de una cebolla que se van sobreponiendo a lo largo de la diferenciación de las células y aquí estarían nuestras células madre fundamentales que serían el origen de todo. Pero ¿realmente esto así es así? Bueno, pues esto lo vamos a revisar, ¿no? Empezamos con la primera ola. Esta ocurre en el saco vitelino, que es una estructura extraembrionaria que aparece aproximadamente a las 3 semanas de la concepción. Esto lo podemos ver en este esquema, en esta figura de aquí. ¿Qué va a dar lugar? Pues principalmente va a tener como productos eritrocitos y bueno, eritrocitos primitivos y macrófagos también primitivos, que van a tener como función satisfacer las necesidades más tempranas del embrión, las más básicas, como por ejemplo el transporte de oxígeno. ¿Y qué destino van a tener? Pues ciertas de estas células de la primera ola de la hematopoiesis va a tener como destino la microglía cerebral y también macrófagos residentes en tejidos, ¿vale? Entonces pasamos a la segunda ola en la que además también ocurre en este saco vitelino, en la que además de esos progenitores vamos a encontrarnos con el origen de progenitores eritromieloides, ¿vale? Que estarían aquí. Estos van a tener un potencial súper restringido, tanto eritroide como mieloide, y van a carecer totalmente de potencial linfoide aún, ¿vale? Estos EMPs van a tener como destino partiendo de este saco vitelino, poblar o dirigirse hacia el hígado fetal, ¿vale? Y van a ser los responsables de la eritropoiesis durante toda la vida embrionaria, de ahí su gran importancia. Y por último, pasamos a la tercera ola. Surge un sitio de emergencia que se denomina la región aorta gónada mesofrenos, como podéis ver aquí, a las 4,5 semanas después de la concepción. En esta zona surgen un conjunto de células superespecializado que se van a denominar células endoteliales o endotelio hemogénico, ¿vale? A través de transición endotelial a hematopoyética. ¿Vale? Esto es importante que nos quedamos con este concepto de endotelio hemogénico que surge en la zona aorta gónada mesofrenos. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál va a ser su función? La expansión y la maduración. Estas células hematopoyéticas madre que surgen van a migrar al hígado fetal a partir de las 6 semanas después de la concepción, ¿vale? Y a partir de ahí van a mostrar ese mayor potencial de autorrenovación para madurar, expandirse y cumplir con esa evolución y ese desarrollo del sistema inmune. Aquí en este esquema, que es una revisión muy buena si queréis hacer un repaso completo de esta evolución del sistema inmune y también es interesante porque comenta las diferencias entre el sistema inmune en humanos y en ratones, que hay muchos de los estudios y de los datos actuales que surgen de ambos gracias a las similitudes que tienen en esta evolución. Entonces, podemos ver estos este concepto de células endoteliales y endotelio homogénico que surge en la tercera ola, cómo se va desarrollando y cómo va liberando esas células madre hematopoyéticas que estarían en este embrión y que se desplazarían tanto al saco vitelino y posteriormente al hígado fetal, ¿vale? ¿Y cuál va a ser el último componente? Pues el último destino va a ser, como ya conocéis bastante, la médula ósea, ¿vale? El sitio principal del adulto va a ser, por tanto, esta médula ósea que va a cumplir las funciones principales durante las etapas posteriores y la vida adulta, ¿vale? En estudios en humanos se ha observado que las células madre hematopoyéticas se expanden desde el nacimiento hasta la adolescencia y como podéis ver aquí, pues los distintos componentes de este sistema inmune, de esta evolución hematopoyética fetal, en el nacimiento existe un gran incremento de todos estos linajes de células ya comprometidas, van a evolucionar y finalmente van a llegar a un estado de quietud, ¿vale? O estabilización.
El paradigma revisado que se ha propuesto se denomina de el tapiz inmune o de mosaico de linajes. ¿Y por qué se ha revisado este paradigma? Pues bien, pues porque el sistema inmune en capas se propone en 1989 y desde ese momento, como ya os mencionaba, se ha observado y se ha identificado esta gran complejidad y este dinamismo en cuanto a los progenitores de los que surgen el resto de las poblaciones del sistema inmune. Por lo tanto, se nos queda como una simplificación excesiva el sistema de capas. Y vamos a introducir esta metáfora como tapiz inmune para capturar las facetas claves de este desarrollo. ¿Qué facetas clave? Bueno, pues así leídas parecen un poco abstractas, pero a través de esta figura vamos a intentar darles un poco de sentido. Esta estructura es la que nos presentan en el estudio que revisa este paradigma y que propone el tapiz inmune y propone, para empezar, que los progenitores serían los hilos de color de nuestro tapiz, ¿vale? Serían estos puntitos con diferentes colores. Posteriormente observamos el tejido y el reemplazo. Aunque algunos hilos persisten de forma identificable, aquí nos podemos fijar en el hilo gris, algunos hilos, que serían estos progenitores, se van a mantener a lo largo de la vida y van a mantenerse incluso después en la vida adulta. Sin embargo, otros progenitores, como sería el caso del hilo rojo, persisten durante el desarrollo fetal y son importantes, pero después pueden cortarse y reemplazarse por otros progenitores, ¿vale? Estos progenitores se sustituirían y otros persistirían hasta la edad adulta. También tenemos estos otros progenitores, como representaría el hilo azul, que se cortarían o que se eliminaría su descendencia a partir de cierto punto del desarrollo. Y por último, en la modificación local o en el mosaico, encontraríamos hilos que se entrelazan en zonas donde su color varía o es modificado por el contexto local. Y aquí lo que hace es hincapié en la importancia de estos factores extrínsecos, como puede ser el microambiente o el nicho medular, ¿vale? Que van a influir en las distintas oleadas. Vamos a fijarnos aquí en el hilo amarillo que va evolucionando este progenitor y llega un momento en el que cambia de color. Es decir, linajes, perdón, que cambian en función de los conceptos, ¿vale? De los contextos, perdón. Por último, vamos a ver los hallazgos fundamentales en los que se basa o en los que se apoya esta nueva teoría. En un primer lugar estaría el origen independiente de las células madre y de progenitores, ¿vale? De aquí, aquí la importancia de este endotelio hemogénico que hemos hablado anteriormente, ya que en las células madre y los progenitores pueden surgir de forma independiente, desafiando este modelo tradicional jerárquico que solemos ver en las representaciones del sistema inmune, en el que ponen a la célula madre hematopoyética en la punta de una pirámide y, sin embargo, proponen que estos progenitores multipotentes y células madre pueden surgir del endotelio con distintas propiedades fenotípicas y transcripcionales, ¿vale? Como podemos ver aquí. Surgen primero unos y luego otros, pero de forma independiente. No todos los progenitores multipotentes tienen que derivar de las mismas células madre. Y, por tanto, existen células del endotelio hemogénico con potencial funcional de célula madre, aunque sean raras, y se definan por ese potencial multilinaje o esa capacidad de poder diferenciarse, ¿vale? De cumplir con esas dos características principales que hablábamos de las células madre. También en el origen independiente de las células madre se ha descrito la expresión de marcadores de destino. En este caso tenemos como ejemplo el gen MECOM o también conocido como EDI1, ¿vale? Que ha sido clave para diferenciar entre el destino celular y se ha visto que tiene una expresión muy alta en precursores localizados en este esquema en la zona superior en arterias intraembrionarias, ¿vale? Que sería IE, y sin embargo en los progenitores que se encuentran en el saco vitelino la expresión sería más baja. Cuando encontramos esta expresión alta, normalmente las células madre van a generar preferentemente esta población más
temprana, más de inmadura. Sin embargo, cuando disminuye, vamos a encontrar esa producción de progenitores hematopoyéticos de forma independiente, no de forma de pirámide, todos a partir de esta célula madre hematopoyética, sino a lo largo de la diferenciación. Y por tanto, la expresión de este gen ha sido clave o puede ser clave para distinguir estas células madre de los progenitores más abundantes que surgen a lo largo de esta hematopoiesis embrionaria. En segundo lugar, otro de los hallazgos principales ha sido que esta hematopoiesis embrionaria no se mantiene única y exclusivamente por progenitores de células madre hematopoyéticas. De hecho, se ha descrito que existe una contribución mínima de las células madre hematopoyéticas que van a sustentar la vida adulta durante el desarrollo fetal. Y de hecho, si se deplecionan estas células madre que van a ser destinadas a cumplir con la función de hematopoiesis durante la vida adulta, no se ve una gran influencia en la hematopoiesis embrionaria tardía, ¿vale? Luego, por otra parte, tenemos una formación simultánea en el hígado fetal, ¿vale? Las células sanguíneas del embrión van a formarse de forma independiente de las células madre definitivas, ¿vale? Estos son los progenitores de los que hablábamos ya definidos y cuya estructura va a ser independiente de esas células madre. Y por último, entre estos progenitores multipotentes embrionarios independientes se han descrito gracias al rastreo de linaje cómo contribuyen a la hematopoiesis multilinaje, cómo son capaces de diferenciarse y que no solamente durante la etapa fundamental embrionaria en la que van a surgir de esta forma independiente, sino también durante toda la vida. Estos estudios se han realizado en ratones y se ha visto que existe, de hecho, un sesgo hacia el linaje linfoide en los animales más jóvenes. ¿Vale? El ejemplo de la contribución mínima de las células madre definitivas de la hematopoiesis adulta se puede ver en este esquema. Cómo surgen distintas poblaciones que van a contribuir de distinta forma a lo largo de los distintos órganos o tejidos que se van desarrollando en el embrión, pero que en realidad estas células madre aparecen y aumentan después del nacimiento hacia la adolescencia, ¿vale? Por último, el viaje de estas células madre termina con una expansión modesta y con una maduración, ¿vale? Una vez emergen estas células madre de la zona aorta gonada mesofrenos, van a migrar al hígado fetal y van a cumplir ahí la función de hematopoiesis principal durante la gestación. Esto es importante porque se ha descrito que en el hígado fetal no existe solamente una expansión de células, una expansión simétrica de las mismas células como se consideraba hasta ahora, de las células madre que van a ser de las que deriven el resto de poblaciones, sino que esta contribución es modesta y lo que existe es principalmente una maduración de precursores inmaduros que adquieren capacidad de injerto en este tejido. Y por último, en este viaje de las células madre hematopoyéticas encontramos esa transición a la quietud de la que hablábamos. Y es que después del nacimiento, las células madre fetales, que son caracterizadas por su rápida proliferación, van a transicionar a las células madre adultas. Y estas se caracterizan por una división más lenta y por entrar en ese estado de quiescencia o de quietud. En este esquema también podéis ver la diferenciación a lo largo de la vida de las células madre y de los progenitores. Y estos distintos colores serían la capacidad de diferenciación o multilinaje que tendrían, que como podemos ver así para destacar, sería que el linaje linfoide estaría más sesgado hacia la edad, hacia la adolescencia o edades más tardías. En conclusión, sobre la evolución de este sistema hematopoyético, hemos descrito que ese mosaico o tapiz es un concepto que atribuye mejor las funciones que se conocen a día de hoy de este sistema inmune. Y en este se habla de que las múltiples etapas de progenitores tienen orígenes independientes. Estas se van a superponer y van a contribuir al desarrollo fetal en muchos casos, en la mayoría, pero también pueden persistir en el adulto, proporcionando capas fundamentales del sistema inmune. Y esta es otra revisión
revisión que se hace en este caso solamente en ratones, pero que está muy bien para que veáis cómo surgen todos estos progenitores de forma independiente, cómo contribuyen desde este endotelio hemogénico a poblar el hígado fetal, y de aquí se van a poblar las distintas progenitores que van a derivar también en la hematopoiesis adulta. Vamos a pasar ahora a hablar de las diferencias principales entre el sistema inmune pediátrico y el adulto. Durante el desarrollo fetal y la etapa neonatal existen diferencias, pero además de en la composición celular, como ya sabéis perfectamente, también lo vamos a encontrar a nivel de fenotipo funcional, de programación epigenética y epigenética, ¿vale? Que nos va a permitir hacer esa comparación con el sistema inmune adulto. Las diferencias se deben a la autogenia escalonada de las células inmunes y a las necesidades, que son dos principales, ¿vale? Que por una parte va a ser mantener la tolerancia fetal en este sistema inmune tan temprano, y por otra adaptarse al entorno microbiano postnatal. En este esquema podéis ver la contribución de diferentes células progenitoras y cómo va evolucionando a lo largo de la vida, ¿vale? Cómo van aumentando esa proporción de células hematopoyéticas definitivas en cuanto a proporcionar células de los distintos linajes. Y en la derecha podemos ver la caracterización de estos distintos linajes, cómo aumentan o se mantienen a lo largo de la edad, ¿vale? Este sería el caso de una de esas células fetales o de desarrollo muy temprano que se ha descrito que se mantienen a lo largo de la vida. Y más en concreto vamos a ver diferentes ejemplos a lo largo de estas distintas poblaciones. ¿Vale? Por ejemplo, los linfocitos T CD8 positivos tienen en la inmunidad fetal un sesgo hacia la inmunidad innata y una citotoxicidad reducida. Los linfocitos T neonatales, por tanto, no son simplemente una versión inmadura de esos que luego vamos a ver en el adulto, sino que van a tener un programa genético y epigenético totalmente distinto. Entonces, estos dos puntos, tanto del sesgo funcional innato como de la citotoxicidad reducida, los vamos a ver un poco más en profundidad. ¿Cómo se lleva a cabo o cómo se ha descrito este sesgo funcional innato? En primer lugar, observamos la expresión de genes de inmunidad innata. Estos van a estar principalmente centrados o involucrados en el ciclo celular y en las respuestas antivirales o inflamación características de la inmunidad innata. Por otra parte, también cuentan estos linfocitos T neonatales con mecanismos efectores innatos, como estos péptidos antimicrobianos transcritos, y también la producción de esas especies o reactivas de oxígeno características de las respuestas innatas. En cuanto a la diferenciación, estos linfocitos T neonatales tienen la expresión de factores de transcripción asociados a características inmaduras y de diferenciación temprana de leucocitos. Pasando a la característica de citotoxicidad disminuida, lo que vamos a observar principalmente es una menor expresión de genes relacionados con la señalización del receptor de células T o TCR. Y además, funcionalmente, las células adultas se ve que tienen un mayor grado de apoptosis en las células diana que aquellas células T CD8 neonatales. Además, van a tener significativamente niveles más bajos de citoquinas expresados y una alta tasa de proliferación. Esta alta tasa de proliferación, mientras que su citotoxicidad está reducida, parece un poco contraproducente, ¿no? Llama un poco la atención, y se ha propuesto que esto podría ser una respuesta a las condiciones linfopénicas de la sangre neonatal. Por tanto, no solamente tenemos esa expresión de genes relacionados con el TCR disminuidos, la expresión de citoquinas más baja, sino que además van a estar proliferando más. Y por último, vamos a observar esa reprogramación epigenética que está asociada con un silenciamiento de los genes más importantes para esta citotoxicidad, como son los relacionados con las granzimas, ¿vale?
En cuanto a los linfocitos B, perdón, vamos a hablar de su origen ontogénico y de estas células B1, ¿vale? Que van a ser el principal punto de diferencia entre el sistema inmune innato neofetal, del recién nacido y también a nivel del desarrollo fetal en comparación con el del adulto, ¿vale? Las células B1 van a surgir en estas fases tempranas de la linfopoiesis. Se van a parecer a las innatas y, como ya hemos mencionado, van a secretar estos anticuerpos naturales que las hacen independientes de relacionarse o de tener esta correlación con las células T para activarse. Por otra parte, existe un mecanismo de conmutación de linaje, ¿vale? En el cambio de la linfopoiesis fetal a la adulta se puede describir como un interruptor ontogénico que se regula a través de la expresión de genes, ¿vale? Esto es un concepto muy interesante, pero que no me da tiempo a profundizar en esta clase, ¿vale? Y por último, en cuanto al TDT, se observa que existe una disminución de esta enzima en las células B neonatales, ¿vale? O en las poblaciones fetales de linfocitos B. Esta enzima sería la responsable de añadir los nucleótidos N o N-adiciones en las cadenas VD y DJ, en estos reordenamientos que se producen de la cadena pesada de inmunoglobulina, que va a ser parte del BCR o del receptor de células B. Por tanto, esto define a los linfocitos B fetales como con un repertorio de receptores más limitado. En este esquema veis a lo largo de este reordenamiento de las cadenas VDJ donde aparece la función de la enzima TDT tan importante. Por otra parte, también las células presentadoras de antígenos van a tener deficiencias funcionales y cuantitativas claves en la etapa neonatal. En cuanto a las células dendríticas, existe una polarización de células T, ¿vale? Las células convencionales neonatales de las células dendríticas van a estar sesgadas contra respuestas TH1. Van a secretar bajos niveles de IL-12 tras la estimulación con patógenos. Además, van a secretar altos niveles de citoquinas asociadas a TH2 junto con la interleuquina 10. Esto contribuye a mantenerlas en un estado inmaduro, ¿vale? De las células dendríticas neonatales en comparación con el estado más maduro que se observaría en los adultos. Y por último, muestran una capacidad de presentación disminuida a través de la expresión a su vez disminuida de genes involucrados en esta respuesta, como puede ser el HLA-DR y moléculas coestimuladoras, lo que a su vez va a disminuir la capacidad de estimular células T. En cuanto a los monocitos y macrófagos, ocurre algo similar. También tienen niveles reducidos de HLA, DR y CD80, lo que va a afectar a esta presentación antigénica y resultar en una respuesta de citoquinas en general disminuida. Y por último, también muestran una epigenética única o un panorama único de modificaciones de histonas. Estas marcas de histonas se van a ver asociadas con la reducción de esa expresión de genes como TNF-alfa, que son característicos por poner en marcha las respuestas proinflamatorias durante la vida temprana. Y por último, hablar de las células NK o las células natural killer y las linfoides innata. Estas se van a caracterizar por un número aumentado al nacer en comparación con los niveles que se observan en la vida adulta. Y además presentan un perfil de secreción de citoquinas en lugar de su perfil citotóxico clásico. Esta citotoxicidad clásica que se ve disminuida se ha descrito debido a que la capacidad de desgranulación de estas células está disminuida y tienen, por tanto, menos producción de perforinas y granzimas, resultando en esta deficiencia de la toxicidad, además de presentar un aumento de receptores inhibitorios en las células neonatales. Como podéis ver aquí, al final llegamos a la maduración postnatal. Estos diferentes progenitores se van a diferenciar
durante la hematopoiesis más temprana y van a ir evolucionando. Pero después de la etapa postnatal y después del nacimiento va a ocurrir una maduración postnatal y va a haber una convergencia fenotípica. ¿Por qué? Pues este sistema inmune es muy dinámico y los cambios que ocurren después del nacimiento siguen patrones estereotípicos en todos los niños, pero estos patrones siguen dos trayectorias diferentes. Primero sería una trayectoria de convergencia y otra de maduración funcional discreta. En cuanto a la trayectoria de convergencia, lo que va a definir es que existe una distancia fenotípica o una diferencia muy grande entre las células del cordón umbilical y las células maternas al nacer, pero esta disminuye drásticamente en los primeros 2 años de vida, lo que sugiere, como podíamos ver en esta figura que os he enseñado antes, durante los 2 primeros años de vida se va a reducir esa diferencia gracias a la expansión de todos estos linajes y por tanto se sugiere que estos 2 primeros años de vida va a ser un periodo súper crítico para que las exposiciones ambientales dejen una impronta o preparen las células del sistema inmune. Como excepción, en este caso de trayectoria de convergencia, tendríamos el fenotipo de monocitos, que sí que es comparable entre niños y padres al nacer y que está estable durante los 5 primeros años de la vida. En cuanto a los cambios poblacionales más característicos que vamos a observar después del nacimiento, pues sería una reducción gradual de neutrófilos acompañado de un aumento correspondiente de linfocitos T, tanto CD4 como CD8. Después también está caracterizada por una expansión transitoria de los monocitos que posteriormente se contraen y aumenta otra población que sería las células B a partir del mes de vida y por último observamos una disminución marcada de células T CD4 desde el nacimiento hasta los 5 años, lo cual sugiere que existe una transición continua hacia fenotipos de memoria hasta la edad adulta. En segundo lugar, vemos estas trayectorias de maduración funcional discretas. ¿Y a qué van a hacer referencia? Pues a que la maduración funcional está asociado al estilo de vida y a la exposición ambiental. Por tanto, esto no va a ser como la evolución de las diferentes poblaciones celulares, ya que no va a ser similar en todos los niños, ¿vale? No es igual que ese fenotipo de superficie, sino que va a depender de los estímulos externos, de esos factores externos como los que hablábamos en la clase del anterior lunes. En cuanto a la segregación funcional, estos estilos de vida van a potenciar esa segregación en trayectorias distintas funcionales debido al aumento de la edad y a esa exposición a los factores externos. Y aunque sí que se transfieren anticuerpos neutralizantes de la madre al recién nacido, no se va a transferir esa celularidad pasiva de la inmunidad. Entonces, el neonato va a depender enteramente de su propio sistema inmune y de ese desarrollo tan importante, sobre todo durante los 2 primeros años de vida, para combatir los patógenos intracelulares y también extracelulares. Bien, ahora os quería comentar ciertos paradigmas que han surgido a lo largo de los años y que son la inmunidad entrenada, el papel fundamental del microbioma y la tolerancia activa del entorno fetal. En cuanto a la inmunidad entrenada, que también la comentábamos en esa clase de factores externos, se habla de que existe una capacidad de las células de la inmunidad innata para desarrollar una memoria inmunológica de larga duración después de una exposición previa y resultante de esto ocurre una respuesta alterada, tanto aumentada como disminuida, ante una segunda estimulación con un patógeno igual o similar a ese primero que montaría todo este sistema de memoria inmunológica a través de la reprogramación epigenética. ¿Vale? En segundo lugar, otro de los cambios de paradigma que se habla mucho últimamente es la importancia de la microbiota. Esta microbiota intestinal también se encuentra evolucionando de forma muy temprana y también estos primeros años de vida son fundamentales para su desarrollo y para su maduración, ¿vale? Para la composición de esta microbiota.
Por tanto, la exposición microbiana y ambiental influye en la reprogramación epigenética y en la preparación de las células inmunes. El sistema inmune y la microbiota va a tener una interrelación constante que va a ser muy importante y que vamos a profundizar mucho mejor en una clase que es el 9 de diciembre sobre la microbiota y el microbioma en el cáncer pediátrico. ¿Vale? Y por tanto, se ha visto, y por esto es tan importante, que esta microbiota, estos elementos y estos microorganismos de nuestro sistema intestinal y también de otras partes de la microbiota pueden modular las trayectorias de las células inmunes y pueden inducir esa maduración funcional tan importante durante los primeros años de vida. Como factores que pueden determinar o afectar este microbioma se encuentra el modo de parto y la lactancia, pero como ya os digo, lo vamos a ver más en profundidad en una clase en concreto sobre el microbioma. Y otro de los paradigmas más actuales de los que os quería hablar es la tolerancia activa del entorno fetal. ¿Por qué? Pues porque siempre se ha considerado en esta tolerancia materno-fetal que el embarazo es un sistema inmunoprivilegiado, es un ambiente inmunodeprimido, ¿vale? Se describe que existe un equilibrio inmunológico que es complejo y que trata esta relación de minimizar las respuestas inmunes adaptativas e inflamatorias que pueden ser dañinas para ese feto que se está desarrollando durante el embarazo. Además, cabe destacar que este entorno de supresión inmune presenta paralelos notables con el microambiente tumoral y con esos mecanismos de supresión que utilizan las células NK para inducir esta inmunosupresión. También encontramos en este punto inhibidores de puntos de control o immune checkpoints que son muy importantes, como se ha visto últimamente para este microambiente tumoral. ¿Vale? Sin embargo, muy recientemente se ha publicado este artículo en el que nos hablan de que existe una tolerancia activa del entorno fetal. En este artículo, que no nos da tiempo a ver muy en profundidad, se describen los mecanismos en concreto que describen que muestra este feto a la hora de tener esa tolerancia, este sistema inmune activo comparado con el sistema inmune del adulto. Para esto se describe que se desafía este antiguo dogma de que existe una quietud fetal y que no existe una actividad inmune a lo largo del desarrollo del feto y esto podría a su vez revelar mecanismos de tolerancia que pueden ser cruciales para entender la evasión tumoral que ocurre en estas primeras etapas y que estaría relacionada con el desarrollo de cáncer infantil. ¿Vale? Para este estudio se han perfilado hasta 23 tejidos fetales en el segundo trimestre y se ha revelado esta actividad inmune sistémica inesperada, ¿vale? Que no se esperaba y que no se había observado hasta este momento y que se ha caracterizado por la presencia de células T de memorias o activadas y clonas de memoria residentes en tejidos compartidos entre varios órganos. Y además existen estos mecanismos tolerogénicos fetales que ya conocíamos que a pesar de la activación suprimen la actividad inmunológica a través de vías de señalización y neutrófilos fetales para suprimir la activación de células T y tener en cuenta lo que hablábamos de esta minimización de las respuestas inmunes que podrían ser dañinas para el feto. Y por último, vamos a hablar de ese impacto del sistema inmune en el desarrollo de cáncer pediátrico. ¿Vale? Vamos a estar hablando tanto de el sistema inmune infantil en cuanto al desarrollo de este sistema inmune, que está muy relacionado con el desarrollo y ese inicio, el origen del cáncer infantil, ya que este cáncer pediátrico ha demostrado que su desarrollo se encuentra muy ligado a esta ontogenia hematopoyética. Bien, en las células, el concepto principal que me gustaría que os llevarais a casa es que las células malignas a menudo se apropian o adquieren programas biológicos que son característicos o que se dan de forma natural en cuanto a las funciones normales del desarrollo. Esto se origina, por ejemplo, a través de programas de desarrollo embrionario y aprovechan la inmadurez funcional y el sesgo tolerogénico característico de la vida temprana. Vamos a ver estos 4 puntos más en concreto. En cuanto al origen fetal,
se encuentra esta hipótesis de la célula fundadora fetal que en diferentes tipos de cáncer infantil se ha descrito que se desarrolla antes del nacimiento. Esto está respaldado por la presencia de fusiones genéticas clonotípicas, por ejemplo, en la leucemia, en estudios de la sangre neonatal. También se ha descrito en cuanto a la evidencia en gemelos monocíticos que van a compartir estos marcadores clonales y también la adquisición de mutaciones tempranas incluso antes de que emerjan las células madre hematopoyéticas, como es el ejemplo de esta traslocación tan característica de leucemia linfoblástica aguda. Y en cuanto a los mecanismos de autorrenovación embrionaria y oncogénesis, estas células madre fetales tienen un mayor potencial de autorrenovación y por tanto los programas genéticos que las caracterizan son frecuentemente secuestrados por estas células malignas. Por ejemplo, el factor de transcripción EBI1, del que hablábamos anteriormente, que también se ha visto que existe o que se encuentra sobre representado en las células leucémicas transformadas, ¿vale? En concreto, en subtipos distintos de leucemia mieloide aguda. En cuanto al desarrollo del pronóstico, se ha descrito que en el contexto de los atlas del desarrollo normal del sistema hematopoyético, el origen temporal de la célula fundadora de ese tipo de cáncer tiene un impacto directo en el resultado clínico, ¿vale? En concreto, en leucemia mieloide aguda se han descrito programas transcripcionales de vida temprana que se correlacionan con un pronóstico desfavorable o menor probabilidad de supervivencia que aquellos perfiles enriquecidos en adultos, ¿vale? Este es un estudio muy, muy interesante que os recomiendo que os leáis, que ha utilizado esta secuenciación de single cell para hacer este atlas de referencia. Y han descrito estos hallazgos principales que os dejo por aquí para que los leáis más en profundidad, pero que nos hablan de ese descarrilamiento de la diferenciación, de esa adquisición, de ese secuestro de los programas transcripcionales de la célula de la vida temprana y cómo la célula de origen tiene un impacto en el resultado clínico. ¿Vale? En el pronóstico de la enfermedad. Y aquí simplemente una de las figuras más características, más importantes de este estudio, donde observamos las células típicas de cada una de las enfermedades que van a identificar. En cuanto a la apropiación del microambiente, vamos a observar que la reprogramación oncofetal va a tratar de recapitular estas características de las etapas embrionarias a través de un ecosistema inmunosupresor, de la reemergencia de células fetales o de sus vías de señalización, y por otra parte va a tener un impacto del estrés inmune e inflamación temprana, ¿vale? La inmadurez y plasticidad del sistema inmune junto con la inflamación pueden generar esas condiciones a través de estos mecanismos claves que os indico a la derecha para que se desarrolle el cáncer. Y por último, bueno, simplemente este ejemplo que se ve muy claro como las características del sistema fetal adulto en el caso del hepatocarcinoma y cómo se disminuyen estas características y estas células fetales a lo largo de la vida adulta, pero vuelven a surgir junto con las características fetales durante el carcinoma hepatocelular. En cuanto a la disfunción inmune, es lo que ya hemos hablado hasta ahora. La menor toxicidad de las células T CD8 caracterizan este sistema inmune neonatal y junto con unas células presentadoras de antígenos deficientes podría todo contribuir a la incapacidad de controlar células que han adquirido transformaciones oncogénicas. Y en cuanto al repertorio de células T, también encontramos que este repertorio menor o una ausencia notable de células T específicas de antígenos tumorales podrían permitir ese crecimiento del tumor y limitar la respuesta a inmunoterapia, lo cual en el cáncer infantil podría tener también una gran importancia. Como conclusión es que este conjunto de factores subraya que el desarrollo inmune pediátrico crea una ventana de vulnerabilidad ontogénica donde los programas celulares tempranos diseñados para proliferar y para tolerar este microambiente fetal pueden ser secuestrados o interrumpidos facilitando la emergencia y progresión de malignidades infantiles.
Y por último, os he puesto aquí las conclusiones principales de la clase, por si las queréis leer y para tener una especie de resumen de la clase. Y si tenéis alguna duda, si me queréis preguntar ahora o poneros en contacto conmigo, sin problema. Y por último, como siempre, me gusta dejaros un poco las fuentes que he ido utilizando a lo largo de toda esta clase. Y nada, espero que os haya gustado. Gracias.